Continuamos ahora con la visión poshemiclectomía. De ello nos va a hablar la doctora Gemma Romeu. Ella es médico adjunta del Servicio de Oftalmología del Hospital Sant Joan de Déu. Doctora Romeu, buenas tardes, bienvenida. Buenos días a todos. Estoy muy contenta de poder participar en este congreso y la verdad es que he preparado esta charla con mucha ilusión. Espero que sea de vuestro interés y que os sea... Vale, pues la visión es fundamental para el correcto aprendizaje de los niños. Yo diría que es fundamental en todos los ámbitos. En el ámbito motor es muy importante como guía visual, Doctora, ya que da seguridad al niño cuando, por ejemplo, empieza a caminar. También en las emociones y el reconocimiento de las... Ay, no me funciona la... Perdón. Ahora. He organizado la charla en 4 grandes bloques. En primer lugar, creo que es importante dedicar unos minutos a definir una serie de conceptos básicos para poder entender mejor la presentación. Luego nos centraremos en el concepto de hemianopsia, que es la principal secuela visual de los niños operados de epilepsia, así como los mecanismos compensatorios y la repercusión en su vida diaria. En mi práctica clínica he detectado que muchos pacientes, muchas familias tienen un poco de confusión en ese tema. La agudeza visual es la capacidad para percibir con nitidez los objetos del entorno. Así, un ojo emétrope es un ojo capaz de enfocar bien a todas las distancias, sea de lejos, sea de cerca o a una distancia intermedia. Medimos la agudeza visual con optotipos, que son estas tablas, colocadas a una distancia de 6 metros. De manera que si un niño a 6 metros es capaz de ver estas letras más chiquititas, pues decimos que tiene una agudeza visual del 100%. Mientras que si, por ejemplo, solo es capaz de ver con nitidez esta letra, la E, por ejemplo, decimos que tiene una visión de 20-200, es decir, de un 10%. Estas fotos ilustran lo que sería la visión borrosa, sin nitidez. La principal causa de pérdida de agudeza visual son los defectos refractivos, es decir, la necesidad de llevar gafas. Un ojo emétrope es capaz de enfocar bien de lejos, a una distancia intermedia y de cerca, sin necesidad de gafas. En cambio, un ojo miope enfoca bien de cerca, pero no de lejos. Un ojo hipermétrope, al revés, enfoca mal de cerca, pero no de lejos, y el ojo astigmático ve distorsionado en todas las posiciones de la mirada, en todos los sitios. Que un niño sea epiléptico o que esté operado de epilepsia no tiene ninguna relación en la aparición de los defectos refractivos, son temas independientes. Si el niño antes de la cirugía llevaba gafas, después de la cirugía va a seguir llevando gafas, y al revés, si antes de la cirugía no llevaba gafas, después de la cirugía seguramente seguirá sin llevar las gafas, ¿vale? En cambio, ¿qué es el campo visual? ¿No? El campo visual es el espacio que abarca la visión del ojo cuando este ojo está inmóvil mirando a un punto fijo, central de visión, y otra de periférica en ambos lados, que correspondría en grados a unos 160 grados de campo visual horizontal y unos 130 de campo visual vertical. Esto es una foto del fondo de ojo. Este es el ojo derecho, este es el ojo izquierdo. Aquí vemos el nervio óptico del ojo derecho, el nervio óptico del ojo izquierdo, los vasos de la retina, y esta área, este reflejo de aquí, esto es la fovea, la mácula, el área central de la retina. Pues bien, cuando hablamos de agudeza visual, el área de la retina encargada de esa máxima agudeza visual es la fovea, es ese punto de aquí. En cambio, cuando hablamos de campo visual, quien se encarga de ofrecer el campo visual es la totalidad de las fibras de la retina. ¿De acuerdo? Para que se entienda mejor, si hiciéramos una foto ampliada de la retina, veríamos que la retina no es más que millones y millones de células todas juntas que prolongan sus axones,
sus fibras hasta el nervio óptico. Este dibujo, este punto central, se corresponde con la fobia. En la foto sería esto. Todos estos axones confluyen hacia un mismo punto y en realidad este punto no es más que el nervio óptico. El nervio óptico es la confluencia de todas las fibras de la retina. Y el anillo neuroretiniano, que es esto, es el conjunto de axones de estas células de la retina y la excavación central es el espacio que no acaban de llenar estas fibras. Este conjunto de fibras pasa por el agujero óptico del cráneo para conformar el nervio óptico, que iría para aquí. Aquí tenemos unos esquemas para que veáis la anatomía de toda la vía óptica, ¿no? La vía óptica empieza en el ojo, como acabamos de ver, de la retina nace el nervio óptico, luego pasa por el quiasma, luego esto es la cintilla, llega en el cuerpo geniculado lateral, estos son las radiaciones ópticas y finalmente llega en el córtex. Este dibujo de aquí, de la derecha, sería lo mismo, sería un corte, un corte transversal, para que vierais la misma representación, y aquí sería lo mismo, pero en un corte sagital, ¿vale? Para que se entienda bien. Pues bien, vamos a ver ahora cómo la anatomía o la topografía de estas fibras se correlaciona con la función del campo visual. Esto sería un dibujo, un esquema de un corte del ojo. Si este es el ojo derecho, aquí tenemos a vuestra izquierda tenéis un corte transversal, para que se entienda, he puesto esta gráfica, ¿no? Esto representa la córnea, que sería esto de aquí. Esto es el cristalino, que sería esto de aquí. Y lo mismo en un corte sagital, ¿vale? La córnea, esto sería el iris, esto sería el cristalino, que sería de aquí, ¿vale? Entonces, si es el ojo derecho, esta parte de aquí que está en verde es la parte externa, sería la retina temporal. Esta parte de aquí, interna, en el corte sagital, aquí tenemos la retina superior y abajo tenemos la retina inferior. ¿Vale? Imaginemos, por ejemplo, que en nuestro entorno tenemos una manzana. Si la manzana está enfrente nuestro, la imagen de esta manzana va a caer en la retina central, en la fovea. De manera que el cerebro procesa e interpreta que la manzana está justo enfrente nuestro, recto a nosotros. Pero si la manzana está a nuestra izquierda, la imagen de esta manzana cae sobre la retina temporal, de manera que el cerebro procesa e interpreta que la manzana está en el campo visual izquierdo. De la misma manera, si la manzana está a nuestra derecha, la imagen de la manzana cae sobre la retina nasal, con lo que el cerebro procesa e interpreta que la manzana está a nuestra derecha. Lo mismo vale para el campo visual superior e inferior, ¿no? Si la manzana está en la parte superior, la imagen de la manzana cae sobre la retina inferior, de manera que el cerebro interpreta que la manzana está arriba, y si la manzana está en la parte inferior, la imagen de la manzana cae en la retina superior, de manera que el cerebro procesa que la manzana está abajo. Este es un esquema de ambos ojos, este sería el ojo izquierdo, este el ojo derecho, es un corte visto desde arriba para entendernos, y estos serían sus respectivos campos visuales. El dibujo del campo visual es lo que ven nuestros ojos, el campo visual tal y como lo vemos nosotros. Así, si nos fijamos en el ojo derecho, pintado en rojo tenemos la retina temporal, que se corresponde con el campo visual izquierdo. En verde tenemos la retina nasal, que se corresponde con el campo visual en derecho. Y lo mismo con el otro ojo. Aquí tenemos en verde la retina nasal, que se corresponde con el campo visual izquierdo, y aquí en rojo tenemos la retina temporal, que se corresponde con el campo visual derecho. Si seguimos con el ejemplo de la manzana, si la manzana está a nuestra izquierda, recae sobre las retinas nasal y temporal, por lo que el cerebro procesa que la manzana está a nuestra izquierda, en nuestro campo visual izquierdo. ¿Sí? No sé si se ha entendido.
Vale, muy rápidamente, este sería un esquema de la vía visual anterior, ¿no? Estos serían los ojos, aquí, y estos serían, y luego las cintillas, ¿vale? Es importante conocer que las fibras procedentes de ambas retinas nasales se cruzan a nivel del quiasma, ¿de acuerdo? Mientras que las fibras procedentes de las retinas temporales no se cruzan, son ipsilaterales. Esto es fundamental para entender los defectos del campo visual cuando hay una lesión en la vía óptica, ¿de acuerdo? Así, si tenemos una lesión a nivel anterior, a nivel prequiasmático, las imágenes captadas por este ojo, en nuestro ejemplo, en el ojo derecho, en ambas retinas, tanto la nasal como la temporal, no llegan al cerebro, de manera que tendremos una anopsia unilateral. El campo visual de todo un ojo estará ausente, ¿de acuerdo? En cambio, si la lesión está a nivel del quiasma, por ejemplo, en adenomas de la hipófisis, en cranofaringiomas, las fibras dañadas son las correspondientes a las retinas nasales. Por lo tanto, tendremos un defecto en el campo visual temporal de ambos ojos. Una hemianopsia bitemporal heterónima, que decimos, bitemporal, sí. Dañadas serán las correspondientes a la retina temporal del ojo derecho y a la retina nasal del ojo izquierdo, de manera que tenemos un defecto en el campo visual contralateral, izquierdo en este ejemplo, que según la extensión será una hemianopsia o una cuadrantanopsia si el daño es más pequeño, ¿de acuerdo? Vale, pues hasta aquí la definición y la diferencia entre lo que es agudeza visual y campo visual, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué les pasa a los niños con una hemisferectomía. Vamos a hablar de la hemianopsia. Si bien es verdad que muchos niños ya presentan algún defecto en el campo visual previo a la hemisferectomía, según la causa de la epilepsia, este defecto aumenta después de la cirugía. Supongamos, por ejemplo, que el campo visual de un niño está intacto previo a la cirugía, como en esta foto. Este sería el campo visual del ojo derecho y este el campo visual del ojo izquierdo. Pues bien, ¿qué pasa después de la hemisferectomía? La desconexión de las fibras del córtex visual, que es el córtex posterior, provoca una hemianopsia homónima total sin respeto macular. El niño deja de ver una mitad del campo visual. Pero es importante resaltar que estas cirugías no afectan lo que es la agudeza visual. La agudeza visual está preservada en más del 90% de los niños. Es decir, son niños con un solo hemicampo de visión, pero con una agudeza visual normalmente del 100%. Cuando les ponemos los octotipos, llegan a ver las letras más pequeñitas sin problemas. ¿De acuerdo? Por la anatomía de la vía visual y del cruce de las fibras a nivel del quiasma, que es lo que hemos explicado antes, nos encontramos que si la hemisferectomía es izquierda, la hemianopsia es contralateral, es derecha. Y al revés, si la hemisferectomía es derecha, la hemianopsia es izquierda. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se mide el campo visual? Pues con esta máquina que veis en la foto. Esto es un campímetro automatizado. El paciente pone la cabeza aquí y van apareciendo pequeñas luces. Cuando el paciente ve la luz, tiene que apretar este botón, de manera que según las luces vistas y las que no, se crea este registro, esta gráfica de campo visual. Es una prueba un poco difícil de realizar y por nuestra experiencia vemos que los niños colaboran bastante bien a partir de los 8 años de edad. Pero claro, ¿qué hacemos con todos los niños que no colaboran para campo visual? Pues estos niños no colaboradores les medimos el campo visual haciendo un campo visual por confrontación, que nos da una información grosera y subjetiva de los defectos campinétricos. Así, el niño se tapa un ojo con la mano y con el otro ojo, fijando en el ojo del examinador, tiene que avisar cuando ve la mano del examinador que se acerca desde la periferia. ¿De acuerdo? Otro método que también es muy sencillo y muy útil es pedir al niño que se tape un ojo y con el otro ojo mire a la punta, al puente de la nariz del examinador y que diga, sin dejar de mirar el puente de la nariz, si ve el canto interno del ojo, el canto externo del ojo o incluso la oreja.
¿de acuerdo? Son métodos más groseros, pero que nos dan información sobre si el niño ha perdido o no el campo visual, ¿de acuerdo? Bueno, para que se acabe de entender bien, esto sería un ejemplo de una hemianopsia homónima izquierda, que representada en negro en la gráfica del campímetro, o lo que es lo mismo, la preservación del campo visual derecho en el esquema de abajo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar al siguiente bloque. ¿Cómo compensa el cerebro de un niño una hemianopsia? Básicamente, hay dos mecanismos de compensación, ¿no? Puede aparecer un estrabismo, se estima que entre un 38 y un 49% de los pacientes, según la serie. Es más frecuente una exotropia, es decir, que el ojo se desvíe hacia afuera, pero a veces también vemos endotropias, que el ojo se desvía hacia adentro. El otro mecanismo de compensación es la aparición de un tortícolis, hasta un 53, un 62% de los pacientes. El tortícolis es el giro de la cabeza para posicionar los ojos en un extremo de la mirada. Estos mecanismos suelen aparecer entre 1 y 2 años después de la hemisferectomía, ¿de acuerdo? Y se cree que estos mecanismos aparecen con más frecuencia en niños con un debut precoz de la epilepsia y que por lo tanto suelen ser tratados quirúrgicamente en edades mucho más tempranas, es decir, en cerebros más inmaduros y más plásticos. No se ha encontrado relación con el sexo del niño, ni con la etiología, ni la duración de la epilepsia, en cuanto a los mecanismos de compensación. Algunos estudios dicen que las hemisferectomías derechas y por lo tanto las heminopsias izquierdas suelen producir con más frecuencia exotropia y tortícolis. Y la explicación a esto podría ser la diferencia entre ambos hemisferios en cuanto a la especialización de las funciones cerebrales, pero no se conoce muy bien el porqué. Vale, ¿y por qué aparece un estrabismo? ¿Cómo consigue la desviación de los ojos compensar el defecto del campo visual? Con los ojos rectos, este es el campo visual que tiene un paciente con una hemianopsia izquierda, en este caso. Pero si el ojo se desvía hacia afuera, se consigue ampliar parte de este campo visual reducido. Lo que busca el ojo desviado es ganar visión periférica, ganar visión panorámica. ¿De acuerdo? Y lo mismo con una endotropia. Si el ojo se desvía hacia adentro, se consigue ampliar parte del campo visual perdido. Cuando el ojo se desvía hacia adentro, ganamos visión central. ¿De acuerdo? Por esa razón, las hemianopsias derechas, como este caso, suelen dar una exotropia derecha, el ojo se desvía hacia afuera, mientras que las hemianopsias izquierdas suelen dar una exotropia izquierda. Para acordarse mejor, decimos que el ojo desviado apunta hacia donde está el defecto campimétrico, ¿de acuerdo? Pero lo mismo pasa con las endotropias. Las hemianopsias derechas suelen dar una endotropia izquierda, mientras que las hemianopsias izquierdas suelen dar una endotropia derecha. Aquí también vemos que el ojo desviado apunta hacia donde está el defecto campimétrico. ¿De acuerdo? Vale, hemos visto el estrabismo, vamos a ver el tortícolis, el otro mecanismo de compensación. Vale, aquí en lugar de desviarse los ojos, se desvía la cabeza. Cuando la cabeza gira hacia la derecha, los ojos se giran hacia el lado opuesto, hacia la izquierda en este caso. Aquí tenemos otro ejemplo de este reflejo vestibulocular. Los ojos giran al contrario del movimiento de la cabeza, ¿de acuerdo? ¿Y qué finalidad tiene el tortícolis? ¿Qué conseguimos con el giro de la cabeza? En nuestro ejemplo, el giro de la cabeza hacia la derecha permite que los ojos giren hacia la izquierda, con lo que conseguimos centrar el hemicampo visual a la posición de enfrente. ¿De acuerdo? Es un mecanismo sencillo, automático e inconsciente que hacen los niños y que aparece sobre todo cuando quieren fijar detenidamente la vista en algo que les llama la atención. Aquí también, para acordarse mejor, decimos que la cabeza gira hacia el lado de la hemianopsia. ¿De acuerdo? Vale, y finalmente, ya para ir acabando, ¿qué repercusión tiene la cirugía de la epilepsia y por tanto las heminopsias en el día a día de estos niños? Voy a nombrar solamente algunos de los aspectos más relevantes.
uno de los más importantes, creo yo, que es la gran dificultad que tienen estos niños en la lectoescritura, ¿no? Y podríamos pensar el por qué, porque suelen tener muy buenas agudezas visuales, ¿no? Pero ¿por qué les cuesta tanto leer? Pues mirad, imaginemos, por ejemplo, un fragmento del cuento de la Caperucita Roja. Un niño con una hemianopsia solo ve la mitad del texto, ¿no? Solo ve la mitad derecha o la mitad izquierda según el lado de la hemianopsia. ¿Y qué dificultad le supone solo la mitad? En condiciones normales, al leer un texto, la fijación foveal nos permite ver con máxima nitidez unas pocas letras centrales, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería mamá. Y gracias a la fijación parafoveal podemos ver, aunque con mucha menos nitidez, las palabras que vendrán a continuación. Esto nos proporciona fluidez en la lectura y una mejor comprensión del texto, pues que se pierde parte de la fijación foveal y parafoveal. Entonces, para compensarlo, los niños realizan constantemente un movimiento de escaneo con la cabeza para enfocar la palabra que quieren leer, lo que ocasiona una pérdida importante de tiempo y de fluidez en la lectura que repercute en la concentración y la comprensión del texto. Si la hemianopsia es izquierda, suelen tener errores de lectura frecuentes, ya que no ven la primera parte de la palabra, que es la que nos suele dar más información sobre su significado. ¿Vale? Tienen también problemas para encontrar el siguiente renglón en el texto y frecuentemente se saltan líneas a lo largo del texto. Vale. No voy a entrar en profundidad en las estrategias o adaptaciones de que se dispone para ayudar a estos niños en la lectura, puesto que no es el objetivo de mi charla, pero sí que nombraré rápidamente un par de estrategias que son muy sencillas y de gran utilidad para facilitar la lectura, ¿de acuerdo? Un recurso útil puede ser reducir el tamaño de la letra, de manera que en el campo visual restante del niño incluya más de una palabra, con lo que favorecemos la fluidez y la comprensión del texto, como veis en la foto, ¿de acuerdo? Aquí solo verían más y si reducimos el tamaño ven un poquito más. Otra estrategia puede ser la presentación obliqua de los textos, entre 45 y 90 grados normalmente. Es útil sobre todo en hemianopsias derechas. Con esto conseguimos ubicar el texto dentro del campo visual restante. ¿Vale? Bueno, para mí esta es la repercusión más grande que tienen estos niños, pero otras serían, por ejemplo, el tema de la conducción, ¿no? Es fácil de entender que las hemianopsias izquierdas, pero también las derechas, pueden suponer un peligro muy importante durante la conducción. Mirar por los retrovisores, adelantar a los coches, supone una gran dificultad y temeridad. Si bien es cierto que cada país tiene su legislación sobre conducción y hemianopsia, nuestra recomendación como oftalmólogos es que no deberían conducir. En España, por ejemplo, la conducción está prohibida en pacientes con hemianopsia. ¿De acuerdo? Y finalmente, ya para acabar, surgen importantes problemas en la estereopsis, que es la visión en 3D, la visión en profundidad, ¿no? Y en la percepción. Así, por ejemplo, la propia hemianopsia, y más si se añade estrabismo, dificulta el cálculo de las distancias y disminuye la percepción de la profundidad, lo que supone, por ejemplo, una limitación a la hora de subir y bajar escaleras. Son niños que con el pie tantean los peldaños antes de subir y bajar. Los ves que te cogen la mano, se sienten inseguros. También hay dificultad en coger los objetos, lo que conocemos como ataxia óptica, porque no calculan bien la distancia donde se encuentra el juguete, por ejemplo. Es muy típica la negligencia hemiespacial. La mitad del campo visual que no ven es como si no existiera para ellos. De manera que si, por ejemplo, pedimos a un niño que marque el centro de esta línea, que sería la flecha, ellos lo que hacen es desplazar esta mitad a la mitad de su campo visual, ¿no? Por ese motivo, cuando dibujan o escriben en un papel, centran los dibujos hacia el lado de su campo visual restante. ¿De acuerdo? Finalmente, los niños jugando con la arenda, pero no reconocen la escena en su conjunto como una playa. ¿De acuerdo?
Y como conclusiones, decir que, bueno, lo que hemos dicho, la hemianopsia homónima completa es la sexual más importante que aparece en todos los niños operados de hemisferectomía. La eubepsia son el estrabismo, sobre todo la exotropia y el tortícolis. Estos mecanismos de compensación aparecen más frecuentemente en niños con epilepsias de debut precoz o en cirugías en edades muy tempranas. Y las secuelas visuales post-hemisferectomía suponen un desafío en actividades cotidianas tales como la lectura, la conducción, así como el procesamiento de la información visual. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pasamos ahora a unas preguntas. La doctora Romeu está conectada, ¿nos escucha, Sí, doctora? estoy aquí. La doctora Romeu, os recuerdo, nos habló sobre los problemas visuales que tenían nuestros niños. Una pregunta muy recurrente que nos hacen es si la neuroplasticidad ayuda a mejorar la hemianopsia que tienen nuestros niños. Claro. La hemenopsia como tal no mejora, no hay plasticidad, o sea, no hay migración de esta función a otra área cortical homóloga. Lo que sí que vemos es que el área cortical del cerebro dedicada a la visión foveal aumenta de tamaño. Y otra forma de plasticidad visual es la potenciación de otras percepciones. Sabemos que la ausencia parcial de estímulos visuales puede potenciar otras percepciones como por ejemplo la audición o el tacto, ¿no? Pero si la pregunta es si esta hemianopsia puede ser reemplazada por otra área cerebral, en principio esto no lo vemos, ¿no? ¿Vale? Vale, muchas gracias.